Hola a todos, Pablo Letelier, kinesiólogo. Segundo capítulo de este que espero que sean muchos podcasts, hablando acerca de movimiento, hablando acerca de rendimiento, hablando acerca de bienestar. Les cuento, yo partí en el mundo del CrossFit, en el mundo del levantamiento olímpico hace cerca de 8 años ya. Yo venía de una historia deportiva igual importante, jugando básquet, haciendo taekwondo, practicándolo tanto de forma amateur como competitivamente. Entonces llegué acá con una base deportiva buena, regular a buena, teniendo un estado físico muy bueno, pero me empecé a dar cuenta de que movimientos que al resto de mis compañeros que habían ingresado conmigo no les costaban, a mí me costaban y hasta me dolían mucho. Por ejemplo, snatch, por ejemplo, el clean, por ejemplo, movimientos de levantamiento olímpico que de verdad en ese momento yo no entendía, yo no cumplía con las capacidades básicas para poder hacerlos. Teniendo coach muy capacitados, teniendo profes muy capacitados, pero en una clase que era muy amplia, entonces nadie, además de una palabra de consejo, una corrección, se podía sentar a analizarme, a evaluarme, a poder decirme, oye, mira, detente, haz esto. ¿Ya? Les cuento un dato duro, o sea, ocurren en CrossFit 2 a 3 lesiones cada 1000 horas de entrenamiento. Muchos estudios lo han evidenciado. Que tú dirás, wow, esto es muchísimo. Por eso el CrossFit es lesivo, por eso yo no debería practicar esto, por eso, bla, 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 bla. Eh, Les informo que la incidencia en un deporte que es mucho más transversal como es el fútbol es mucho más alta. Es decir, este deporte que tiene la fama de ser muy lesivo como es el CrossFit, tiene muchas menos lesiones que deportes tan comunes como el fútbol. Antes de partir de lleno con esto, quiero de verdad darle las gracias a ustedes, ¿ya? Ah, este es el segundo capítulo. Yo partí diciendo, si fuese una la persona que escuchó esto, ya lo logré. Creo que vamos en 6, 7, las personas que escucharon el primer capítulo. Y a ustedes, a las personas que me mandaron un mensaje de hoy, muchas gracias, me gustó lo que compartiste, por favor esperamos el segundo. A ustedes, muchas, muchas gracias. Y espero que este como el segundo, tercero, cuarto, les sirva mucho, les ayude mucho, los motive mucho como a mí me motiva. Les vuelvo a donde yo estaba. Llevo ya cerca de 10 años como kinesiólogo atendiendo pacientes. Cerca de 3 años atendiendo una población deportiva muy grande. ¿Ya? Me instalé con mi consulta presencial en un gimnasio de CrossFit y levantamiento olímpico y ahí mi base de pacientes deportivos subió, se disparó. Y hay un concepto transversal que es el que yo intento trabajar con todos mis pacientes, que es volver a la base. ¿Ya? Me llegan muchos pacientes lesionados porque estaban haciendo un movimiento muy complejo. Pensemos en el levantamiento olímpico, un snatch. Pensemos en el levantamiento olímpico, un split jerk. O pensemos en los movimientos gimnásticos del CrossFit, un bar muscle up, un ring muscle up, y se lesionaron el hombro, la rodilla, principalmente la columna. Y empiezo yo a hacer en la evaluación, cuando llegan conmigo, una entrevista clínica viendo varios componentes, desde si estaban en el momento adecuado para poder entrenar, habían dormido bien, se alimentaban bien, estaban hidratados, y hasta evaluando si habían componentes de fuerza, movilidad necesarios, que eso es lo que yo hago, a eso yo me dedico. Empiezo a desglosar el movimiento y empiezo a ver si estaban los componentes de base para poder hacer el movimiento que ellos querían hacer y que generó la lesión. Y transversalmente la respuesta es un no. Es triste, porque eso viene de que nosotros no estamos haciendo la pega suficiente de poder enseñarles y educar a la gente de que no se salten las etapas previas de un movimiento. Para tú poder hacer un movimiento con una barra con 40, 60, 80 kilos, con una tomada amplia, tú tienes que tener las capacidades de fuerza, movilidad, estabilidad, coordinación. O si no, el snatch te va a terminar lesionando. Para poder hacer
Un gesto complejo como tomarte en unas anillas, hacer un swing y subirte arriba de las anillas y empujar, tú tienes que tener la capacidad de fuerza necesaria, la movilidad necesaria, la coordinación y de verdad es transversalmente mucha gente se pone a hacer un movimiento complejo como el overhead squat, el snatch, el arranque a fondo, sin tener una sentadilla buena. Entonces, a mí me pasa, o sea, yo tengo la gracia de que la parte donde yo trabajo está al final del gimnasio. Entonces yo veo a toda la gente hacia adelante trabajando y yo no quiero quedar como el malo de la película que anda corrigiendo todo el tiempo, pero de verdad hay gente que no tiene la base de una sentadilla y anda haciendo overhead squat, snatch con 40, 50, 60 kilos y se colapsan las rodillas, la espalda anda compensando, los hombros compensan. O sea, ¿por qué? Porque tienen una sentadilla muy adelantada, muy abierta, no tienen la capacidad de rango, no tienen la capacidad de fuerza y ahí la lesión es inminente. Veo en mis pacientes que se lesionan producto de los movimientos gimnásticos. Mi pregunta base es, ¿tú tienes la fuerza necesaria para hacer 10 pull-ups? No, tengo 4. ¿Y por qué estabas haciendo bar muscle up? Si no tienes la fuerza necesaria para hacer. Pucha, es que estaba en la clase y tenía ganas de hacer lo que estaban haciendo los compañeros, entonces me salió con banda elástica y compensé y no sé qué, y pude hacer uno, pero después de eso el hombro ya no me aguantó. Pucha, mucha pega para mí, mucha pega para todos los colegas, pero el plan de acción es generar bienestar, o sea, que la gente logre entender su cuerpo, logre preocuparse de estos componentes base que de verdad es tener la capacidad de con un palito de escoba hacer el mismo movimiento que vas a hacer con una barra con 40 kilos. Si es que quieres hacer el movimiento más complejo gimnástico de nuestro deporte, tienes que tener por lo menos la base de fuerza de hacer 10 dominadas, 10 pull-ups sin ningún problema. Después de eso pasamos a los movimientos con keeping que te forman mucho el cómo tienes que hacer el beat swing, el movimiento en la barra. Después de eso pasamos a los butterfly. Pucha Pablo, es que a mí no me sale el keeping y por eso hago butterfly. Ya, pero ¿por qué no te sale el keeping? Porque no tienes la fuerza de zona media necesaria, porque no lograste coordinar el paso previo. O sea, no te saltes etapas, porque de verdad ahí empiezan los problemas, ahí empiezan las lesiones. Si no tienes, o sea, a mí y mis pacientes que llegan lesionados de hombro, mi tratamiento es eso. Yo trabajo en base a entrenamiento. Entrenamiento de fuerza planificado, periodizado, pero yo voy viendo que estaban haciendo snatch estos atletas con 60 kilos y les pongo una pesita de 1,5 kg trabajando los rotadores externos y se van al fallo. Es como, ahora me entiendes, y si es que alguien que ha tenido un tratamiento, algún atleta ha tenido un tratamiento conmigo, esta frase viene siempre, o sea, cuando yo los veo fallar 4 rondas de 15 repeticiones con 1 kilo y terminan así con el hombro pero ya fatigadísimo, les digo, y te das cuenta que tú le estabas pidiendo a ese hombro que tuviera 60 kilos sobre la cabeza en un trabajo, pensemos, clásico de CrossFit, un 21-15-9, 50 repeticiones, haciendo sentadillas, y tú creías que iba a aguantar ese hombro, y es como, no. Entonces, uff, la verdad es que es mucho, o sea, descompongamos todos los movimientos complejos, caminata en invertida, los movimientos con barra todos, o sea, los empujes sobre la cabeza, peso muerto, los movimientos metabólicos, pensemos wall ball shot, pensemos más movimientos gimnásticos, el wall climb, ponerte de manos en la pared, los handstand push-up, ponerte en invertida y hacer flexiones de brazo. Todos esos movimientos tienen una base previa y tu coach tiene la capacidad de escalar el movimiento, de hacerte la versión más fácil si es que tú no dominas la más difícil. Y eso es lo correcto, eso es lo que tiene que ocurrir, eso es lo que tiene que pasar. Porque si no, ahí empiezan las lesiones. Y es cierto, a mí me llena la agenda el ver que los pacientes, o sea, que los atletas estén haciendo esta versión más difícil, siendo que no tienen la base. Y es algo que yo no quiero. Yo quiero que lleguen estos atletas
con el deseo de, Pablo, yo quiero mejorar mi overhead squat para no lesionarme. Entonces vine contigo para que descompongamos porque yo creo que mi sentadilla es el problema. Y eso cuando a mí me llegan los atletas con esos objetivos, yo, ya, vamos, y empiezo a evaluarlo, capacidad de tobillo, rodilla, cadera, columna, rotaciones, inclinaciones, fuerza, rango, coordinación, y empiezo a explotar, porque empiezo a planificar ya, mira, a este atleta hay que mejorarle sí o sí su fuerza de cadera, pero no solamente la fuerza, sino también la potencia en velocidad, y empiezo, por eso empecé a hablar tan rápido, porque de verdad es como, me explota la cabeza. Eso es lo que yo quiero, que lleguen a nosotros los profesionales del movimiento, gente que quiera evitar lesionarse, no que se lesione y que luego venga a tratarse porque, de verdad, o sea, si a mí me llega una lesión de manguito rotador, un clásico, yo a todos mis pacientes les digo, estas lesiones no son rápidas. ¿Cuánto tiempo estuviste con dolor de hombro? Pucha, Pablo, la verdad es que me dolía fuerte hace 2 semanas. Empezó a dolerme fuerte. No fuerte. ¿Hace cuánto que empezó a dolerte el hombro? Pucha, Pablo, no me acuerdo. O me duele, la verdad, desde que partí en este deporte, que como que me dolía un poquito y yo seguía, descansaba 2 días y seguía. O sea, ¿llevas 3 años con dolor? Sí, llevo como 3 años con dolor. Entendemos que si llevas 3 años con dolor, esto no se va a solucionar en 2 semanas, 3 semanas, ¿cierto? Pucha, sí. Y ahí es cuando yo tengo que ser el malo de la película y bajarle las cargas, quitarle estos movimientos complejos, entrenarles la base de nuevo, pero ese daño en el tendón ya está, entonces hay que respetar los tiempos de reparación de cada tejido. Se va a demorar. Entonces tú tienes que tener paciencia y tienes que invertir en ti y tienes que hacerme los ejercicios que si hubiésemos llegado antes y hubiésemos tratado el rango de hombro, que no podías llegar al rango que necesitaba, entonces hubiésemos trabajado eso y no te hubieses lesionado, hubiese sido una película completamente distinta. Entonces, pucha, el capítulo del día de hoy, el objetivo es ese, poder entregar ese mensaje de que ustedes tienen la capacidad de darse cuenta, pero tienen que salir del entrenamiento, darse cuenta que llevan harto rato con ese dolor. O que se ve súper feo su snatch, su ring muscle up, su caminata en invertida. Y hay que trabajarla. Pidan ayuda al coach, al kine, al profesional de movimiento que está ahí cerca suyo. ¿Qué debiesen hacer? ¿Cómo partir? ¿Ya? Preocúpate porque es tu cuerpo, tienes uno, nosotros, y se lo digo a todos mis pacientes, no regeneramos, nosotros reparamos. Entonces, siempre va a quedar una cicatriz cuando tú te cortas la piel. Así mismo va quedando en nuestro cuerpo. Los tejidos se adaptan, son increíbles, o sea, tienen unas capacidades increíbles de tu cuerpo de después de quebrarte el tobillo poder seguir permitiéndote, si le das los estímulos adecuados, permitiéndote entrenar a largo plazo. Pero igual no va a quedar. Entonces, evitemos una lesión, desglosemos los movimientos, volvamos al movimiento más básico, a la sentadilla en vez del movimiento más complejo, lleguemos a la sentadilla perfecta y luego vayamos entregándole más intensidad, o sea, entrenándola con más peso, la misma sentadilla, y luego de eso, entregándole variabilidad. Desde esa sentadilla, que ya la manejaste con más kilos, podemos sacar ejercicios distintos de la misma, o sea, sentadillas con balón, sentadillas con pesa, sentadillas con kettlebell, sentadilla con barra frontal, trasera, con barra sobre la cabeza, etcétera, 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 etcétera. Pero primero, antes de hacer una sentadilla con una pura mancuerna sobre la cabeza, tienes que tener una buena sentadilla. Esa es la base, ¿sí? Ese es el cierre del capítulo del día de hoy. Muchas gracias. Recuerda por favor, el título de este podcast es Muévete bien, siéntete mejor. Y desde esa línea yo quiero entregar salud, quiero entregar movimiento, quiero entregar bienestar. Muchas gracias a todos los que escucharon el primero y el segundo capítulo y espero que así sigan saliendo semana a semana muchos más. Muchas gracias. Buena semana a todos.